Estimados estudiantes, sean todos muy bienvenidos a los talleres del área de Ciencias Naturales. Reciban un caluroso saludo. Lo primero que haremos en este video es conocer el paso a paso de cómo demostrar tus habilidades y conocimiento de manera que obtengas tu mejor desempeño. Luego realizaremos algunos ejercicios con los que puedas practicar y apropiarte de esta plataforma donde trabajarás tu evaluación. Comencemos. Instrucciones para tu mejor desempeño. Es importante que veas la pantalla y que puedas leer el texto que estará a la derecha. Léelo detenidamente. Observa si contiene alguna imagen. En la imagen también hay detalles que debes considerar. La dirección de las flechas, si tiene algún etiquetado, alguna indicación, es muy importante que la observe. Luego, lee la pregunta con mucha atención, que estará del lado izquierdo. Cuando leas la pregunta, considera los elementos de la pregunta, porque en ellas puede hasta conseguir tu respuesta. Tómate tu tiempo para pensar en los elementos claves, como te mencioné, ya de dicha pregunta. Piensa en la estrategia a seguir para responder la pregunta. Revisa el texto, revisa la pregunta y piensa si tienes que buscar en tu mente la respuesta a esa pregunta. Formula tu respuesta. Luego visualiza la siguiente diapositiva con la solución y compara. Recuerda, lee la pregunta, el texto, observa la imagen con mucha atención, no tengas prisa. Tómate tu tiempo para pensar y responder. Esfuérzate para responder lo mejor que puedas. Intenta siempre dar una respuesta aunque no la tengas muy clara. Revisa tu respuesta. Y recuerda que en PISA muchas veces no hay respuestas incorrectas ni correctas. Si argumentas bien tu respuesta, puedes obtener una calificación máxima o parcial. Así que vamos a continuar ahora con los ejercicios donde te familiarizará con la plataforma a usar. Comencemos con el primer ejercicio. Piscicultura sostenible. Vamos a leer el texto detenidamente. El aumento de la demanda de productos pesqueros supone una carga cada vez mayor para las poblaciones de peces salvajes. Para reducir esta carga, se está investigando cómo criar peces en piscifactorías de manera sostenible. Dos de los retos que supone la creación de una piscifactoría sostenible son: primero, alimentar a los peces y segundo, mantener la calidad del agua. Los peces de piscifactoría requieren grandes cantidades de alimento. Una piscifactoría sostenible produce el alimento necesario para alimentar a sus peces. En la piscifactoría, los desechos que generan los peces pueden acumularse hasta niveles peligrosos para ellos. En una piscifactoría sostenible hay un flujo constante de agua del mar que la atraviesa. Los desechos y el exceso de nutrientes, o sea, el alimento de las algas que las plantas necesitan para crecer, se eliminan del agua antes de devolverla al mar. Vamos a darle a la flecha que está a la derecha para continuar resolviendo el ejercicio. Y, como mencioné al principio, leemos las instrucciones. Seguimos leyendo el texto. El diagrama muestra el diseño de una piscifactoría con 3 grandes tanques. El agua salada filtrada se bombea desde el mar para luego pasar de un tanque a otro hasta que se devuelve al mar. El objetivo principal de la piscifactoría es criar doradas de manera sostenible. Dorada, el pez que se cría. Su alimento preferido son las lombrices. En la piscifactoría también se utilizan los siguientes organismos: microalgas, que son organismos microscópicos
que solo necesitan luz y nutrientes para crecer. Lombrices, invertebrados que crecen muy rápidamente alimentándose de microalgas. Crustáceos, organismos que se alimentan de microalgas y otros organismos pequeños del agua. Pastos marinos, pastos que absorben nutrientes y desechos del agua. Observa la imagen, detente a leer la entrada del agua, la entrada de nutrientes, el filtro que permite que pase por ese filtro. Observa cada tanque, tanque 1, tanque 2 y tanque 3. Mira en el tanque donde están colocados los peces y donde el agua debe estar totalmente limpia para salir. Ahora leamos la pregunta. Dice, los investigadores tienen que decidir en qué tanque se debe colocar cada organismo. Arrastra y suelta cada organismo en su correspondiente tanque para asegurar que se alimenta a las doradas y que el agua salada se devuelve intacta al mar. Las microalgas ya están colocadas en el tanque correcto. Este es un ejercicio interactivo donde debes, con tu cursor en tu computador, arrastrar los peces, las lombrices, los crustáceos y los pastos marinos donde tú entiendes que deben estar para producir el efecto que la piscifactoría está solicitando. Coloquemos entonces las doradas en el tanque que entendemos que deben ir. Recuerda, piensa, revisa el texto, observa la imagen y coloca los elementos donde tú entiendas que corresponden. Coloquemos la dorada donde entendemos que va. Lo estamos colocando acá en el segundo tanque. Al igual que las lombrices. Los crustáceos, como son organismos que comen desechos, los vamos a colocar en el tanque que va a limpiar el agua. Igualmente los pastos marinos, vamos a colocarlo en el tanque que debe limpiar el agua para que salga limpia al mar. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Los investigadores se han dado cuenta de que el agua que se da vuelta al mar, el agua que vuelve al mar, tiene una cantidad grande de nutrientes. De las siguientes opciones, ¿qué hay que añadir a la piscifactoría para atenuar este problema? Si es necesario, vuelve a leer otra vez el texto para que puedas ver qué tú necesitas para que puedas tener una respuesta correcta. Dicen las opciones. Leamos las opciones y podemos ir descartando desde ya. Dice más doradas, más agua, más pasto marino, más lombrices. Las opciones, si lo que necesitamos es eliminar nutrientes y desechos, entonces vamos a colocar más pasto marino. Si necesitas volver a leer la acción de cada uno de estos elementos, es importante que lo leas. Pero continuemos. La tercera pregunta dice, ¿qué proceso mejora o mejoraría la sostenibilidad de la piscifactoría? Fabricar combustible para abastecer el bombeo de agua, utilizando los desechos producidos por los organismos, aumentar la cantidad de pasto marino que se añade, aumentar la cantidad de nutrientes que se añaden al primer tanque, utilizar filtros que impidan a los organismos más grandes pasar de un tanque a otro. Mira las palabras clave. Si estamos hablando de una piscicultura, una piscifactoría sostenible, esto te está hablando de que debemos producir energía renovable, menos gastos. Entonces, vamos a colocar la respuesta, fabricar combustible para abastecer el bombeo de agua utilizando los desechos producidos por los organismos. Entonces, continuamos y damos un clic a la siguiente flecha. Aquí te hace una pregunta. Estás a punto de finalizar el ejercicio. Una vez lo haya hecho, ya no podrás hacer cambios. Pulsa el botón continuar para finalizar o en revisar si deseas modificar alguna cosa. Es importante revisar. Vamos a revisar lo que hemos hecho.
La tercera pregunta, vamos a ver la segunda y la primera. En la primera colocamos los organismos donde entendíamos que iban. Colocamos acá, vemos que ya el pasto, la microalga estaban colocadas. Bien, entendemos que esa es la respuesta, pues continuamos. La segunda pregunta, volvemos y leemos y revisamos. Asegúrate de que la respuesta que has escogido responde a la pregunta. Vamos a revisar la tercera. La tercera pregunta también, ¿qué proceso mejoraría la sostenibilidad de la piscifactoría? Asegúrate que tu respuesta te da esa solución a la pregunta que te han hecho. Vamos a ver entonces, continuar. Vamos, aquí dice, has finalizado el proceso, ahora puedes optar por ver directamente las respuestas corregidas, descargar las respuestas en un archivo, enviar la respuesta a tu profesor o profesora por correo electrónico, imprimir la respuesta. Haz tu elección. Creo que acá vamos a revisar cómo está. La primera dice que es correcta. La segunda también fue correcta. Vamos a ver la tercera. La tercera también es correcta. En el segundo ejercicio dice investigación sobre laderas. Vamos a leer el texto. Un grupo de alumnos nota una gran diferencia en la vegetación de las dos laderas de un valle. La vegetación es mucho más verde y abundante en la ladera A que en la ladera B. Esta diferencia se muestra en la ilustración de la derecha. Observa la imagen, lee los nombres que tiene ladera A, ladera B, el sol, cómo se ve en esta imagen. Los alumnos investigan por qué hay tanta diferencia entre la vegetación de las dos laderas. Como parte de esta investigación, los alumnos miden 3 factores ambientales durante un periodo de un tiempo determinado. Radiación solar, cantidad de luz solar que recibe el lugar determinado. Humedad del suelo, la proporción de agua que contiene el suelo en un lugar determinado. Precipitaciones, cantidad de lluvia que cae en un lugar determinado. Si necesitas volver a leer el texto, vuelve a leerlo hasta que te familiarices con él. Continuemos con la siguiente imagen. Los alumnos colocan en cada ladera 2 de cada uno de los instrumentos siguientes, tal como se muestra a continuación. Sensor de radiación solar. Mide la cantidad de luz solar en megajulios por metro cuadrado. Sensor de humedad del suelo. Mide la cantidad de agua como porcentaje en un volumen de suelo. Y el pluviómetro, que mide la cantidad de precipitaciones en milímetros. Ahora veamos la imagen, vemos, ¿verdad?, los instrumentos que los estudiantes han colocado, 2 de cada uno en cada ladera. Ahora vamos a leer la pregunta. Al investigar la diferencia de vegetación entre una ladera y otra, ¿por qué los alumnos colocaron 2 instrumentos de cada tipo en cada ladera? Es una pregunta abierta donde debes responder, escribiendo en el texto que está ahí debajo. Para comenzar a responder, es bueno que tomes la oración de la misma pregunta que te han hecho. ¿Por qué los alumnos colocaron 2 instrumentos de cada tipo en cada ladera? Pues comenzamos respondiendo. Los alumnos colocaron 2 instrumentos en cada ladera con el propósito de tener una mayor precisión en los resultados. Importante. Damos un clic a nuestra flechita hacia la derecha y continuamos. Ahora nos están presentando datos que han reflejado
estos equipos que han colocado. Los alumnos hallan la media de las mediciones recogidas con cada par de instrumentos en cada ladera durante un periodo y un tiempo determinado y calculan la incertidumbre de estas medias. Sus resultados se registran en la siguiente tabla. La incertidumbre se indica con el signo más o menos. Aquí en la tabla observamos la media de radiación solar. En la ladera A dice 4.400 más o menos 500 megajulio por metro cuadrado. En la ladera A vemos que tiene 4.500 más o menos 400 megajulio por metro cuadrado. La media de humedad del suelo en la ladera A dice que el resultado fue 28 más o menos 2% en la ladera A y en la ladera B 18 más o menos 3%. La media de precipitaciones en la ladera A tiene 720 más o menos 40 milímetros y la ladera B tiene 380 más o menos 30 milímetros. ¿Qué observamos con estos números? Observamos la radiación solar. Observamos que la diferencia no es tan marcada en la media de radiación solar. La humedad, vemos que sí se refleja una significativa diferencia, pero también en la media de precipitación hay una marcada diferencia. Veamos la pregunta. Dos alumnos no están de acuerdo acerca de por qué existe una diferencia en la humedad del suelo de las dos laderas. O sea que ya no están preguntando, ya no están diciendo que la humedad es lo que estamos poniendo en cuestión. ¿Por qué la humedad de una es diferente a la otra? El alumno 1 cree que la humedad del suelo se debe a la cantidad de radiación solar que recibe de cada ladera. El alumno 2 cree que la humedad del suelo se debe a la cantidad de precipitaciones que recibe de cada ladera. En el cuadro de la derecha observamos que la radiación solar no era tan significativa la diferencia, por lo que descartamos esa respuesta y nos queda la del segundo alumno. Vamos a colocarla. Según los datos, ¿qué alumno está en lo correcto? Explica tu respuesta. Vamos a explicar la respuesta. Vamos a tomar, como mencioné en el ejercicio anterior, las mismas palabras que están ahí. La humedad del suelo se debe a la cantidad de precipitaciones que recibe cada ladera. Explicamos por qué. Porque la diferencia en la radiación solar no es significativa. No es significativa y vemos que las precipitaciones sí las diferencias son significativas. Seguimos, damos un clic derecho, revisa tu respuesta. Asegúrate de que estás respondiendo lo que te están preguntando. Lee la pregunta y lee la respuesta. Así te darás cuenta si estás siendo certero en lo que te están pidiendo. Pasemos a la siguiente. Ya hemos terminado. Aquí nos piden revisar o continuar. Recuerda revisar siempre tu respuesta, aunque estés seguro. Vuelve atrás y asegúrate de haber colocado la respuesta correcta donde te la están pidiendo. Observa lo que has respondido y confirma que estás en lo cierto. Continuemos. Revisamos la pregunta 1, revisamos la pregunta 2 y continuamos para verificar nuestras respuestas. La respuesta en la pregunta 1 nos dice que esta pregunta la corregirá tu profesor o profesora. Continuamos con la pregunta 2. Dice, tu respuesta es correcta. La explicación dada la corregirá tu profesor o profesora también. Así que
continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos meteoroides y cráteres. Vamos a ver de qué trata este ejercicio. Las rocas del espacio que entran en la atmósfera de la Tierra se llaman meteoroides. Los meteoroides se calientan y brillan mientras atraviesan la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los meteoroides se queman antes de llegar a la superficie de la Tierra. Cuando un meteoroide alcanza la Tierra, puede hacer un agujero llamado cráter. Veamos la pregunta. Mira la imagen, lee tu texto hasta que lo domine, no te impacientes. Veamos la pregunta. A medida que un meteoroide se aproxima a la Tierra y a su atmósfera, su velocidad aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Mira el dato que te están dando. A medida que un meteoroide se aproxima a la Tierra y a su atmósfera, su velocidad aumenta. ¿Por qué ocurre esto? Veamos las posibles respuestas que tiene el ejercicio. La masa de la Tierra atrae al meteoroide. El vacío del espacio atrae al meteoroide. La masa del Sol repele al meteoroide. El vacío del espacio repele al meteoroide. Como sé que tú sabes la respuesta, la masa de la Tierra atrae al meteoroide. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿Qué efecto tiene la atmósfera de un planeta en el número de cráteres de la superficie de ese planeta? Vuelve y lee la pregunta. ¿Qué efecto tiene la atmósfera de un planeta en el número de cráteres de la superficie de ese planeta? Cuanto más densa sea la atmósfera de un planeta, tendrá, cuando das clic a seleccionar, te dice más o menos cráteres y en su superficie tendrá más o menos meteoroides. Cuanto más densa sea la atmósfera de un planeta, tendrá menos cráteres en su superficie, porque se quemarán más meteoroides en la atmósfera. Veamos. La tercera pregunta, siempre recuerda leer de nuevo, te envía siempre a leer el texto y observa la imagen. La tercera pregunta nos dice que observemos tres figuras de tres cráteres que se han realizado en la superficie terrestre. Dice, ordena los cráteres por el tamaño de los meteoroides que los causaron, de mayor a menor. Vamos a ver, de mayor a menor, entonces entendemos que el C es el mayor. Vamos a arrastrar. Esta es una pregunta interactiva donde tú debes mover, esperar que encaje. La C es el mayor. El siguiente en tamaño es el B. Y el más pequeño es el A. O sea que es el último. Ahora te pide que ordene los cráteres por el momento en el que se formaron, del más reciente al más antiguo. El más reciente al más antiguo. Vamos a ver. El más reciente al más antiguo, si observa la imagen y te imaginas en tu mente cómo caen los objetos, quién cae primero, quién cae después, entonces nos daremos cuenta que el más reciente que ha caído de estos tres es el A. El segundo en caer fue el C. Y el tercero en caer fue el B. Dice del más reciente al más antiguo. Más reciente al más antiguo. Eso es un dato muy importante que tienes que considerar. El más reciente al más antiguo. Continuemos. De nuevo, estás a punto de finalizar el ejercicio. Una vez lo hayas hecho, ya no podrás hacer cambios.
Vamos a revisar una vez más nuestras respuestas. Volvamos a la pregunta 1. Revisamos, leemos que nuestra respuesta conteste la pregunta que nos han realizado. No te confíes, siempre revisa. La pregunta 2, leemos y confirmamos que hemos respondido lo que nos han preguntado. Y en la tercera también, leemos estas dos preguntas que constituyen la pregunta 3. Vamos a continuar. Vamos a revisar nuestra respuesta. La masa de la Tierra atrae al meteoroide. ¿Es correcto? Cuanto más densa sea la atmósfera de un planeta, tendrá menos cráteres en su superficie porque se quemarán más meteoroides en la atmósfera. Tu respuesta es correcta. Aquí en el orden también nos dice que la respuesta es correcta. Así que por esta parte hemos finalizado el primer taller de Ciencias Naturales. Te animamos a esforzarte, a que sigas practicando, ejercitándote de la forma que puedas hacerlo. Es importante que te familiarices con los ejercicios y la plataforma para que puedas dar lo mejor de ti el día de la evaluación. Así que muchas gracias por tu atención.